Bienvenidos al resumen semanal de Cubavisión Internacional, un recorrido por la agenda informativa de la última semana. En esta emisión destacaremos las celebraciones por el cumpleaños 95 del líder al frente de la Revolución Cubana, general de ejército Raúl Castro Ruz. Le informaremos sobre nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba y le pondremos al tanto de lo que hace el pueblo cubano para enfrentar el cerco energético que le han impuesto. Por supuesto, reseñaremos otros hechos que fueron noticia y que pusieron a Cuba en la mira del mundo. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Este 3 de junio se festejó en toda Cuba el cumpleaños 95 del líder al frente de la Revolución Cubana, general de ejército Raúl Castro Ruz. Desde su cuenta en la red social X, el presidente de la República lo felicitó y calificó de noble hijo, amoroso, hermano leal, amigo y jefe exigente, afectuoso y sincero, al combatiente intrépido, al dirigente original, al guardián de las esencias. Asimismo, indicó que Raúl era cubano cubanísimo, con toda la fuerza que esa redundancia sugiera. Llegar a 95 años con el pie en el estribo y una hoja infinita de servicios a la patria, a la paz regional y mundial, al multilateralismo y a los sueños de justicia social de millones de seres humanos, no es su suerte, es la nuestra. Su larga vida es el triunfo del amor que ha dado a su pueblo y que hoy su pueblo lo devuelve. Ningún odio podrá jamás contra ese escudo blindado de entrañable afecto. La Unión de Periodistas de Cuba rindió homenaje al líder al frente de la Revolución, Raúl Castro Ruz, al celebrarse su cumpleaños 95, al tiempo que rechazaron las recientes acusaciones de Estados Unidos en su contra. El encuentro contó con las intervenciones de una representación del gremio periodístico cubano, que ha tenido la oportunidad de interactuar con el general de ejército. Rememorando aquel congreso de la UPEC cuando se le entregó su carnet como afiliado de la organización gremial por su escrito en el periódico Saeta y un reporte para Radio Rebelde, inició el homenaje de sus colegas de la prensa al general de ejército Raúl Castro Ruz en su cumpleaños 95. Todos coincidieron que Raúl nunca quiso que se le hicieran elogios a su figura, a su persona, y que ha trabajado siempre con la discreción que lleva cada acontecimiento de la revolución, pero es momento para desmentir las falsedades sobre un hombre que siempre buscó tener el oído puesto en el pueblo. Si algo me ha marcado a mí como periodista ha sido poder trabajar con él en temas de la cotidianidad, porque a veces lo vemos solamente desde la parte oficial, pero él estaba muy pegado a los problemas de la gente, o está muy pegado a los problemas de la gente. No podemos hablar de Raúl en pasado. Un momento especial se le dedicó a quien, como dijera el mismo Raúl en diálogo con Katiuska Blanco, mi hermano del alma, a Fidel. Cuando vio a Fidel defender con tanta claridad de ideas y con tanta firmeza lo que ellos habían hecho en el Moncada, cuánto orgullo no sintió ese hermano en ese momento. Y después, a lo largo de la guerra, cuánto orgullo de saber que el líder de aquel movimiento compartía su sangre con él. Y cuánto orgullo Fidel por Raúl. Nunca Raúl recibió ningún privilegio por la cuna en común o el privilegio de tener la sangre con el jefe. Se ganó su lugar en la lucha a golpes de sacrificio, a golpes de coraje. Siempre se habla del general Lázaro Cárdenas, que hizo las gestiones para interceder por Fidel y los que quedaban en la prisión para que los liberaran, pero los trámites y las gestiones para que Lázaro Cárdenas fueron realizados por Raúl. Entonces, esas son historias que muchas veces no se cuentan debido al pudor tan grande que él siempre ha tenido también, de que no aparezca su nombre, de que no aparezcan esas historias en las que él tiene pudiéramos decir, un protagonismo de leyenda también. En el diálogo, los periodistas y fotógrafos subrayaron el valor que Raúl le otorgaba a la prensa porque recoge la historia y el sentir del pueblo. Así lo contó su tocayo, Raúl Abreu, quien le acompañó por casi 30 años con una cámara en mano. Siempre los enemigos de la revolución han tratado de minimizarlo,
ponerlo siempre como una gente recta, que esto, pero más allá de eso era todo lo contrario. Por eso los enemigos de la revolución sufren. Y yo me dije, en aquel momento, año 84, 85, que empecé a conocerlo y él darme la posibilidad de conocerlo, dije, yo voy a cambiar, a través de la imagen, voy a cambiar y voy a dar a conocer en estas imágenes quién es el general de ejército Raúl Castro. Y entonces fueron muchos momentos difíciles, muy difíciles que pasó nuestro pueblo, nuestro país. Y él nunca, como hicieron cuando se encontró con Fidel en Cinco Palmas y con 7 fusiles, hicieron guerra, nunca perdió la confianza ni en el pueblo, ni perdió la confianza en la fe, en la victoria. En la cita se presentó un número especial de la revista Verde Olivo sobre el general de ejército. Los presentes recordaron que Raúl acostumbraba a dialogar con los artistas y los periodistas. Lo catalogaron como una persona cercana, familiar, muy leal a los mártires y con un alto sentido de la amistad, la jovialidad y cubanísimo. Y la historia prueba los hechos extraordinarios que ha vivido durante sus 95 años. Esta semana el presidente de Estados Unidos hizo nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones. Según afirmó en sus redes sociales el jefe de Estado cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Esta severa política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano. La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial. El gobierno revolucionario emitió una contundente declaración en respuesta a las recientes agresiones del gobierno de Estados Unidos. La Habana denunció la escalada de amenazas y las nuevas sanciones como parte de una hoja de ruta de la ultraderecha para desacreditar a la revolución. En el texto se defendió la labor del Grupo de Administración Empresarial, GAE, calificándolo como una herramienta legítima y eficaz para sortear el cerco económico y no una estructura opaca como alegan desde Washington. El comunicado destacó los aportes del GAE en la construcción de viviendas, la reparación de centrales eléctricas y el sostenimiento de la economía durante la pandemia de COVID-19. Asimismo, se subrayó que esta ofensiva forma parte de una narrativa para aislar al país y justificar la política de máxima presión. Miles de personas se movilizaron en varias provincias del país para repudiar las recientes acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el general de ejército Raúl Castro. En Holguín, Cienfuegos y Matanzas, los asistentes a las concentraciones calificaron las imputaciones de Washington como infundadas y de naturaleza política. Las manifestaciones, convocadas por organizaciones de masas, rechazaron lo que consideran un intento de criminalizar al líder revolucionario por los sucesos de 1996. Jóvenes, trabajadores y campesinos denunciaron que la Casa Blanca busca desacreditar a uno de los más altos símbolos de la revolución. Autoridades del partido encabezaron los actos donde se leyó una declaración de apoyo incondicional al general de ejército. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inauguró esta semana una moderna unidad de tratamiento ambulatorio de oncología en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, ubicado en el municipio Plaza de la Revolución, en La Habana. Durante la ceremonia inaugural, el doctor Luis Martín Rodríguez, director del instituto, destacó que el nuevo espacio está pensado para garantizar seguridad, profesionalidad y calidez de atención a los pacientes oncológicos de todo el país. El funcionario subrayó que esta obra se realiza en medio del recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético y las amenazas de intervención militar del gobierno de Estados Unidos, evidenciando la resistencia del sector de la salud cubana. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, fue escenario de una jornada especial en homenaje al Día de África en recordación del 25 de mayo como un símbolo de las luchas por la liberación del continente. Durante la actividad se exaltó la histórica hermandad entre Cuba y las naciones de esa región, forjada en batallas anticoloniales y misiones internacionalistas. Representantes del cuerpo diplomático acreditado en La Habana
compartieron el significado de esta fecha que evoca la independencia y la dignidad de los pueblos hermanos. Los participantes reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación y solidaridad sur-sur. Al cierre se anunciaron nuevas iniciativas de colaboración educativa y cultural entre Cuba y las naciones de ese continente. El siguiente material nos ofrece un primer acercamiento histórico a más de un siglo de narrativas, manipulaciones y silencios sobre cómo la prensa estadounidense ha construido su versión de Cuba. En la entrega inicial les comentamos sobre la prensa amarillista durante la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana de 1898 hasta el triunfo de la Revolución de enero de 1959. A lo largo de más de un siglo, el tratamiento del tema Cuba por los grandes conglomerados de prensa de Estados Unidos ha estado marcado por un patrón recurrente: el sensacionalismo, la omisión del contexto histórico y la construcción de narrativas. Analicemos cómo se ha montado ese discurso, sus constantes y sus mutaciones para entender una de las campañas de desinformación más longevas de la prensa occidental. Durante la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana, los representantes William Randolph Hearst del diario New York Journal y Joseph Pulitzer del New York World practicaron un sensacionalismo extremo para manipular al público y justificar la intervención en Cuba. Hearst envió al ilustrador Frederick Remington a la isla y al recibir un informe de que no había guerra que dibujar, respondió con la orden legendaria: usted proporcione las imágenes, yo proporcionaré la guerra. El resultado fue una contienda bélica que Estados Unidos ganó en 4 meses, pero que le costó a Cuba su independencia. This is Dr. Fidel Castro, 31, holder of 4 university degrees. While we were with him, he refused combat with Batista's troops, not wishing to endanger our mission. En febrero de 1957, el periodista del New York Times, Herbert Matthews, se adentró en la Sierra Maestra y entrevistó a Fidel Castro, desmintiendo que éste había muerto tras el desembarco del Granma. La propaganda llamó bandoleros a los revolucionarios, ocultando el carácter popular y patriótico de su lucha. Esta histórica entrevista de Matthews, acompañada de la fotografía publicada el 28 de febrero, demostró al mundo que Fidel Castro era el líder rebelde de la juventud cubana y estaba peleando con éxito en la intrincada Sierra Maestra. Tras el triunfo revolucionario, la campaña propagandística de Estados Unidos acusó falsamente a Fidel Castro de sumir a Cuba en un baño de sangre por juzgar y ejecutar a los criminales de la dictadura de Batista. La revolución respondió con la Operación Verdad. 380 periodistas extranjeros fueron traídos a Cuba para que constataran las fosas comunes y los crímenes del batistato. La mentira se desmontó por sí sola. Después de 1959, la maquinaria periodística anticubana desde Estados Unidos no se detuvo y será el argumento para un próximo comentario. La Unión Cuba Petróleo informó este lunes la producción refinada de crudo cubano obtenida en la industria Hermanos Díaz de la ciudad héroe de Santiago de Cuba. La experiencia ejecutada con sentido de urgencia contó con estudios, investigaciones y aportes de expertos para concretar la refinación de materia prima 100% nacional. El periodista Bernardo Espinosa con detalles de un proyecto que aporta alternativas energéticas en medio del bloqueo y la escalada agresiva del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. El petróleo nacional llega a la ciudad héroe. La refinería Hermanos Díaz recibe la materia prima. El proyecto implementado con celeridad. Directivos señalan que se trata de un resultado concreto, una búsqueda de solución ante la imposibilidad de disponer del crudo importado. En este contexto, la proyección de la Unión Cuba Petróleo decide para dar vitalidad energética, aunque sea limitada, a industrias y áreas estratégicas del país. La fuente para generar la nafta solvente reductora de viscosidad que hoy se necesita para poder inyectar en los pozos, en los yacimientos de Varadero, tenemos que producirla y no tenemos crudo importado. Y es por eso que CUPE se dio la tarea de comenzar un análisis en todas sus instalaciones y ver desde el punto de vista tecnológico cómo procesar el crudo cubano, que ha sido
durante mucho tiempo un problema poder refinarlo en nuestras instalaciones. Especialistas del Centro de Investigaciones del Petróleo y del Sistema de Refinación, CUPET, estudiaron el tema. Expertos y profesionales buscan fórmulas que permitan procesar cuanto antes, con inmediatez, el crudo cubano. En la refinería Hermanos Díaz de la ciudad héroe de Santiago de Cuba se realizaron modificaciones tecnológicas teniendo en cuenta prácticas en años anteriores aplicadas en otras refinerías del país. Desde el 2010 existen experiencias en Cuba en la refinación del crudo cubano que se han llevado en la refinería de Cabaiguán en el centro del país. Nos fuimos a Santiago para una refinería de mayor capacidad. Ya en el día de ayer completamos la segunda corrida de prueba que se procesaron alrededor de unas 20.000 toneladas. Junio comienza con un resultado concreto. Especialistas y directivos valoran la producción obtenida. De la refinación de este crudo sale básicamente un componente que es solvente, que lo vamos a utilizar en la producción de petróleo, que es la que nos garantiza a nosotros el día a día producir el petróleo para poder generar, poder llevarlo a las termoeléctricas para la generación térmica. Estos productos igualmente darán recursos de energía a industrias y servicios de primer orden para la nación. Se obtienen un grupo de productos terminados, hay un cortequero diésel que se utiliza también para el proceso de refinación y además un corte de fuel o un fondo atmosférico que ahora mismo nosotros lo estamos evaluando tanto en la industria del níquel como en las propias termoeléctricas, allí mismo en la provincia de Santiago, Cuba, se están haciendo evaluaciones de poder utilizarlo y hasta ahora los resultados que estamos obteniendo, aunque a pesar de eso que es una fase primaria, son resultados bastante alentadores. La Unión Cuba Petróleo estudia tipos de crudo que se extraen en yacimientos nacionales para, de acuerdo a sus características, incorporarlos al proyecto. Nosotros estamos llevando a refinar el crudo occidente que tiene mejores condiciones, fluye mejor, tiene una viscosidad menor y por tanto nos permite a nosotros poder trasegarlo sin tener que inyectar precisamente la nafta solvente reductora de viscosidad, y es el que precisamente estamos llevando nosotros a la refinería para poder procesarlo en una etapa inicial. Estamos haciendo investigaciones, estamos trabajando. Otras investigaciones establecen un proceso denominado termoconversión. Ese proceso eliminaría por completo el uso de las naftas solventes reductoras de viscosidad, pero eso todavía está en una fase de prueba, una fase de escala piloto en la refinería de Hermanos Díaz de Santiago de Cuba. Desde la ciencia e innovación tecnológicas, un camino de resistencia y desarrollo en medio de la guerra económica, financiera y comercial impuesta contra Cuba. Es vitalidad y soberanía energética en centros de la economía con impacto en la sociedad. Con la cercanía de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, tanto en el boxeo como en el canotaje hay opciones reales de sumar medallas para la delegación cubana. Miguel Ángel Cruz nos amplía. El jefe de entrenadores del boxeo masculino cubano, Euclides Pouyot, calificó de muy positiva la preparación realizada en Budapest por 4 de los 7 hombres clasificados al torneo boxístico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Se cumplieron los objetivos planificados, afirmó Akit al valorar la estancia en la capital húngara del campeón olímpico Erislandi Álvarez 65 kilogramos, el subtitular mundial de 2023 Saidel Horta 60, Yusniel Sorzano 70 kilos y Keylor García 80. Pouyot pretende cosechar un medallero superior al conseguido en San Salvador 2023, cita donde se logró 2 medallas de oro, 1 plata y 3 bronce. Por su parte, las canoístas cubanas Yarisleidy Cirilo y Gisnolis Francesca López dieron las primeras paletadas en la pista acuática de Paipa, Colombia, donde entrenan en condiciones de altura por segunda ocasión en este 2026. El objetivo de su estancia allí hasta el próximo día 21 es alcanzar la forma óptima para lograr resultados de impacto en la cita multideportiva dominicana y en la justa mundialista canadiense. Cirilo y López continuarán la preparación en la canoa mono y biplaza, modalidades en las que han brillado en escenarios internacionales. En Sequet, las cubanas conquistaron el oro en el C2 a 200 metros y la plata en el C1, confirmando su condición de referentes en la disciplina. Bonao, cabecera de la provincia Monseñor Noel, ubicada en la región del Cibao, acogerá el canotaje de Santo Domingo 2026
del 25 de julio al 7 de agosto. Por su parte, la Copa del Mundo en Montreal se celebrará del 9 al 12 de julio de 2026 en el Parque Jean-Dupro. Miguel Ángel Cruz, especial para Resumen Semanal. El viceprimer ministro de Cuba, Eduardo Martínez Díaz, intervino esta semana en la Cumbre de Estados Insulares sobre los Océanos, celebrada en Tokio, Japón, del 2 al 4 de junio. Durante su discurso en el segmento de alto nivel, el funcionario cubano subrayó que solo mediante un multilateralismo efectivo y solidario, libre de medidas coercitivas unilaterales, se podrá garantizar la salud de los océanos, condición indispensable para la sostenibilidad de la vida en la Tierra. Martínez Díaz denunció que el principal obstáculo para la adaptación climática de Cuba es el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. El viceprimer ministro reafirmó el compromiso irrevocable de Cuba con la protección de los océanos y la implementación acelerada de la Agenda 2030, así como el principio de que los recursos fuera de las jurisdicciones nacionales constituyen patrimonio común de la humanidad. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla rechazó las declaraciones del presidente de Chile, José Antonio Kast, quien manifestó su respaldo a una agresión militar contra la isla. Rodríguez calificó la postura del mandatario chileno como una actitud peligrosa y confrontacional, que evidencia una vergonzosa subordinación a dictados imperiales. El titular de la diplomacia cubana recordó que Kast es un pinocheísta reconocido que apoyó el régimen que gobernó Chile por casi 20 años, provocando muertes y desapariciones. Asimismo, señaló que sus declaraciones reflejan un desprecio total por el derecho internacional y la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró durante una conferencia de prensa matutina el pasado martes el compromiso de su gobierno con el envío de ayuda solidaria a Cuba, así como la continuidad del programa Sembrando Vida en la isla y otros países de América Latina. Sheinbaum destacó que México realiza estas donaciones de manera muy transparente y que se sienten orgullosos de apoyar al pueblo cubano, desmintiendo cualquier versión que señale opacidad en la cooperación. La mandataria ejemplificó con un reciente embarque conjunto donde Uruguay aportó leche que fue trasladada a México para luego ser enviada a Cuba. Finalmente, Sheinbaum subrayó que México mantiene su tradición de fraternidad y rechazo histórico al bloqueo estadounidense contra Cuba y que seguirán apoyando al pueblo cubano siempre. El viceprimer ministro cubano Óscar Pérez Oliva Fraga participó esta semana en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde aseguró que Cuba ofrece confianza plena a las empresas rusas para desarrollar sus negocios en la isla. Durante un diálogo empresarial en el marco del foro, el funcionario cubano destacó oportunidades de inversión en sectores como energía, turismo, minería, salud, industria biofarmacéutica y agroindustria. Previamente, su homólogo ruso, Dmitry Chernyshchenko, afirmó que unas 90 empresas rusas están interesadas en exportar productos cárnicos, lácteos y pesqueros a Cuba y que Moscú seguirá ampliando su presencia en la isla a pesar de las presiones externas. Pérez Oliva subrayó además que ambas naciones comparten la experiencia de enfrentar sanciones de países occidentales, particularmente de Estados Unidos. La vida del general de ejército Raúl Castro Ruz ha estado ligada a las luchas por la independencia de Cuba y por la defensa de la soberanía de la nación. Múltiples han sido los acontecimientos vividos por Raúl que han dejado en el pueblo un legado de batalla y de intransigencia frente a quienes intentan mancillar la patria. Cuando el momento histórico lo requirió, asumió la presidencia de los consejos de Estado y de ministros y más tarde la dirección del partido. Desde su administración dio prioridad a la eficiencia en la producción de alimentos, a la búsqueda de exportaciones, a la actualización del modelo socialista cubano, al orden, a la disciplina, al ahorro, a no gastar por encima de lo que se ingresa. Ese es Raúl. Su huella aparece en diferentes lugares de Cuba en beneficio del bienestar humano y del progreso. Como dijo Fidel, cambió lo que debía ser cambiado y promovió medidas para dinamizar la economía con efecto directo en la vida de los cubanos.
Sorprendió el día que dio a conocer el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con alegría el pueblo escuchó del regreso de los héroes prisioneros en ese país. Con tenacidad trabajó por la unidad latinoamericana y por la paz. Quizás lo más difícil, la pérdida del líder querido, del hermano, y conducir con acierto al pueblo en momentos de tanto dolor. Juntos habían enfrentado el intenso periodo que antecedió al triunfo de enero. Se convirtieron en guerrilleros y el joven Raúl se ganó los grados de comandante. En la nariz del ejército batistiano pasó con su columna desde la Sierra Maestra hasta la Sierra Cristal para fundar el segundo frente Fran País. Y aquel joven barbudo, sin barba, que encontró el amor en la montaña, fue por casi 50 años ministro de las FARC, responsable máximo de la defensa del país de cara a un enemigo poderoso. Trabajó duro junto a los otros jefes militares en la transformación del ejército rebelde en Fuerzas Armadas Revolucionarias, muy respetadas por el valor de sus combatientes al enfrentar al enemigo. Como Martí, confía en los Pinos Nuevos, en las generaciones que en el futuro defenderán el destino de la revolución. Guerrillero incansable Raúl que, como dijo, sigue con el pie en el estribo, nadie lo duda, listo para defender a la patria. El hombre va camino de la vida que soñó, adentro en su mochila de campaña va el amor. En una mano el verso, en la otra su razón, la vista en el futuro, el paso firme al sol. El hombre va sin nombre, va sin rostro, pero va, defenderá el aliento de los suyos con la paz que da la guerra que ha de dar, sorteando el universo, su fiera humanidad. El hombre va sin rostro. Y precisamente nos despedimos con el apoyo al líder histórico Raúl Castro, quien fue leal a su jefe, a su amigo, a su hermano, al comandante en jefe. Cuando la voz de Fidel se ausentó temporalmente, ahí estuvo la suya para decir patria, independencia o muerte. Raúl es un militante comunista que cree en el socialismo como sistema para nuestro país. Un soldado comprometido con la revolución y que desde el Moncada ha tenido el compromiso, la decisión y la voluntad de entregar su vida por la revolución y por su pueblo. Raúl, el eterno centinela, el firme soldado que no admitirá sombras a nuestra independencia. Quienes sueñan con fantasmas, engañan y tergiversan sobre su persona. ¿Será que no le perdonan la sensibilidad, la sencillez, la fuerza, su apuesta por la defensa de la paz, el diálogo y su confianza en el porvenir? Raúl es ese símbolo, ese ejemplo que nos enseñará siempre a gritar en las narices del imperio. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Adentro en su mochila de campaña va el amor, en una mano el verso.